Ya hemos hablado lo que es el reino desde las primeras clases. El reino es un gobierno donde se manifiesta el poder de Dios y la gloria de Dios. Hemos puesto fundamentos muy importantes. Hemos hablado inclusive de la naturaleza del reino. Hemos hablado de la armadura del creyente. Y el día de hoy vamos a continuar acerca de cómo usar las llaves del reino. Porque es muy importante que entendamos que hay llaves en el reino que abren puertas para que tú puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti. Desafortunadamente la religión nos ha enseñado a quedarnos inactivos, nos ha enseñado a quedarnos cómodos, a quedarnos quietos y no caminamos, no accionamos y mucho menos abrimos puertas. Entonces, el domingo pasado estuvimos hablando y dijimos algunos puntos acerca de que si no tenemos una revelación de lo que es el reino de los cielos, no podremos hacer uso de las llaves. El reino tiene que ser revelado. El reino no lo ves con ojos humanos, el reino de Dios lo disciernes y lo crees. Para que puedas ver y discernir el reino, la palabra tiene que primero ser predicada. Si la palabra no es predicada, no hay reino. Porque si te digo que el reino solo lo ves con los ojos del Espíritu, va a ser a través de los ojos de la fe. Y lo único que te trae la fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene porque ayunas, la fe no viene porque diezmas, la fe no viene porque oras, la fe no viene porque escuchas música de adoración todo el día. Si tú no tienes palabra, sencillamente no activas tu fe. Porque puede que tengas fe. Si estás aquí, tienes fe, porque ni por tus propias fuerzas tú has podido creer en Cristo. No, tú crees en el Señor porque escuchaste el mensaje del Evangelio y esa palabra trajo la fe que tú necesitabas para creer en Cristo. Y por eso estás aquí. Pero el hecho que tengas esa fe adentro no quiere decir de que estés caminando usándola. Puede ser una fe que está adentro, en tu interior, pero está inactiva, está dormida. Por eso que la palabra dice, vengan, no dejen de congregarse. La palabra dice que la fe viene por el oír. Si la fe viene por el oír, la duda también puede venir por el oír. Por eso que venimos a la iglesia. Por eso que cuidamos lo que vemos, lo que escuchamos, para cuidar nuestro enfoque, para cuidar nuestra fe. Entonces, si no hay palabra, no hay reino. Si no se te predica la palabra, no vas a capacitarte, no vas a poder ver con los ojos espirituales lo que el reino de Dios tiene para ti. Porque el reino no es un lugar geográfico, el reino es una naturaleza. El reino no es un lugar donde tú te mueres y te vas al cielo, no. El reino está aquí. Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino está aquí. Él era portador del reino. El reino revela el gobierno de Dios, revela la naturaleza, el carácter, la autoridad de Dios. El reino revela todo lo que Dios es. Y si tú tienes a Cristo dentro de ti, el reino de Dios está contigo. Por eso que tienes que posicionarte mentalmente, correctamente, a que cuando tú caminas, tú eres una oficina andando que porta el gobierno del cielo. Si tú no entiendes eso rápidamente, una aflicción, un problema, un conflicto, una enfermedad, te va a destruir. Pero si tú te paras en autoridad sabiendo quién eres tú, no en tus fuerzas, no porque lees la Biblia, no porque tienes 30 años de cristianos, sino quién eres tú en Cristo, tú vas a utilizar esa autoridad y el respaldo de Dios, de su gobierno, va a caer sobre ti. ¿Ok? Entonces, si el reino es una realidad en nuestras vidas, nada podrá dañarnos. En Cristo no conquistamos. En Cristo nosotros abrimos puertas. Ojo aquí, estamos hablando de reino, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de autoridad. Si tú eres una oficina andante que porta el gobierno, la autoridad de Dios aquí en la tierra, entonces tú, porque estás en Cristo y Cristo en ti, tú no conquistas. Tú abres puertas. Tú no puedes conquistar. Número uno,
porque no tienes nada que ganar. Ya Cristo hizo todo por ti. En Cristo lo tenemos todo. Él fue el que llevó tus pecados, llevó tus enfermedades. Él fue el que murió en la cruz, fue el que resucitó, fue el que le quitó las llaves al enemigo y fue el que subió a los cielos y el que te dio toda autoridad. En Cristo lo tenemos todo. Entonces en Cristo tú no conquistas. En Cristo tú abres puertas. Cuando entiendas eso, vas a dejar de estar peleando con la enfermedad, peleando con la pobreza, peleando con la ansiedad, con la depresión. Tú no puedes conquistar algo donde tú no tienes como humano la autoridad ni el poder para ganarle. Pero en Cristo tú lo puedes hacer. Pero Cristo no te dijo que conquistes. Por eso que la Escritura dice, resistid al diablo y él se huirá. No te dice pelea con el diablo. Él te dice, ponte la armadura de la fe. ¿Para qué? Para que en el día de la angustia quedes bien parado, quedes firme. No te manda a pelear, no te manda a atacar. Hay algunos que se pasan horas y días atacando al diablo, peleando con el diablo. Tú no puedes pelear con aquel que está derrotado, destruido, desarmado y destronado. Cristo lo hizo por ti. Ahora, tú tienes la opción de creerlo o seguir peleando con algo que no tiene el poder para vencerte, pero que tú te estás venciendo solo. Por tu incredulidad, por tu duda, por tu temor. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Es importante la posición del cristiano para que tú sepas con quién estás lidiando. Tú no puedes atacar a alguien que ya está destruido. Tú simplemente tienes que defender tu posición y resistir, declarando la palabra, hablando la palabra, proclamando la palabra en fe. Porque el mismo Jesús dijo que vamos a tener angustia, habrá angustias, habrán días malos, pero en Él tenemos la salvación, en Él tenemos la victoria, porque la fe es la victoria que vence al mundo. Entonces tenemos que comprender esas verdades. Como creyentes tenemos que hacer uso de las llaves que se nos entregó. Alza tu mano derecha y di conmigo, desde hoy voy a hacer uso de las llaves que Dios me dio. Dios no va a venir a usar las llaves por ti. ¿Quieres romper la pobreza? ¿Quieres quitar la pobreza? ¿Quieres alejar la pobreza de ti? No. Aprende a sembrar. Aprende a sembrar. ¿No te gustó, no? ¿Quieres que se te abran puertas de trabajo? ¿Tener mejores oportunidades? Aprende a servir. Aprende a trabajar. Aprende a ser honesto. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Llaves. Dios no va a venir y va a hacer las cosas por ti. Aprende a perdonar. Aprende a amar. Aprende a tener paciencia. Aprende a ser misericordioso. Aprende a orar. Aprende a alabar. Aprende a adorar. Aprende a comunicarte con Dios. Son muchas llaves. Y Dios no lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer por tu cuenta. Entonces, una de las llaves poderosas que empezamos a hablar la semana pasada fue la palabra hablada. Y para esto dijimos, en Salmo 141:3, hablamos, el Señor, Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Una de las llaves que puedes utilizar para abrir puerta, también lo puedes usar para cerrar puerta, ¿correcto? Cuando tú hablas correctamente la palabra de Dios, cuando tú la hablas de forma responsable, cuando tú la hablas respaldada por la Biblia, tú estás abriendo puertas. Pero cuando tú la hablas de manera incorrecta, tú estás cerrando puertas en tu vida. Si tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios, hay una esencia divina en ti, aunque tú no lo quieras ver. De repente tú te miras al espejo y te ves como a ti mismo, ok, pero en ti, como creyente en el Espíritu, hay esencia divina. Y tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Entonces tú tienes que tener cuidado cómo hablas. Positivamente, negativamente, qué sueltas, qué declaras, qué estás lanzando en la atmósfera espiritual.
Porque te enseñé también en la otra clase pasada, hace 2 domingos, que cuando tú hablas, tus palabras pueden ser respaldadas de acuerdo a cómo hables. Si hablas correctamente, tus palabras son respaldadas por el reino de arriba. Pero si tú hablas incorrectamente, tus palabras son respaldadas por el reino de abajo. Tus palabras tienen poder. El enemigo sabe que tú tienes autoridad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo: dominen, gobiernen, toma la autoridad. Tontamente, Eva, cuando comió del fruto prohibido, le entregó la autoridad al diablo, le entregó el gobierno, le entregó todo. Pero cuando vino Cristo y derrotó al diablo, cuando tú crees en Él, otra vez tú vuelves a tener esa autoridad. Entonces el diablo sabe que no te la puede quitar, porque en Cristo tú estás seguro, porque en Cristo Él no te puede ganar. Los poderes de las tinieblas jamás prevalecerán en contra de la iglesia, ¿correcto? Entonces el diablo no te va a quitar la autoridad que tú tienes, pero va a usar tu ignorancia para agarrar esa autoridad y utilizarla para destruirte. Cuando hablas de manera incorrecta, el diablo ve la oportunidad de utilizar esa esencia divina tuya, esa autoridad que sueltan tus palabras, para usarla en tu contra. Contra tus hijos, contra tu matrimonio, contra tu propio cuerpo, contra tu economía. Eso es una vida sobrenatural. La gente, la iglesia no lo entiende, por eso que no mide sus palabras. Yo he llegado a ministerios a ver donde la pastora está maldiciendo. Yo cuando recién llegué aquí a Texas, estuve en un ministerio cuando me presentaron a uno de los pastores en español. Lo primero que me vino a hablar fue mal de otra pastora. Fue hablar mal de otras personas. Y hasta maldecir, siendo pastores. Ignorancia. No sabes lo que tus palabras pueden originar. La Biblia dice que tú te vas a saciar del fruto de tus palabras. Ten cuidado cómo le hablas a tus hijos, a tu esposa, a tus finanzas, a tus trabajadores, a tus empleados, al pastor, a tus hermanos de la iglesia. Si no conocemos los principios y leyes del reino, nuestras palabras no podrán ser habladas de manera efectiva. Donde habla Dios, el caos y la oscuridad se tienen que someter. Donde habla Dios, el caos y la oscuridad se tienen que someter. Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz en medio de las tinieblas. Entonces, si tú tienes la esencia divina, en momentos de angustia tú tienes que hablar efectivamente. Y sabes que donde tú abres la boca y lanzas palabra, cualquier fuerza espiritual negativa tiene que irse. Ojalá que entiendas eso. Porque cuando tus hijos te vengan con una idea de suicidio, porque está atacando mucho a los jóvenes, la ansiedad, la depresión, y muchos se lo deben a ti mismo porque eres tú el que le das las tabletas, los celulares, pues que están todos tontos ahí. La verdad, perdóname que te diga eso. Los crean ansiosos. Esa ansiedad que tienen, se las causaste tú. Tú se la causaste. Porque los pones nerviosos, los pones ansiosos. Ya no te esperan, se desesperan. Ya no te aguantan. ¿Sí o no? ¿La verdad? Entonces no le eches la culpa a Dios ni traigas a corregir al pastor algo que tú has creado en tus hijos. Pero tienes que entender, cuando eso suceda, tú tienes que entender que tú lanzas la palabra y en el nombre de Jesús la oscuridad se tiene que ir. El caos se va de tu casa, el caos se va de tus hijos. Tienes que creerlo, tienes que creerlo. Nuestras palabras son espíritu y pueden atarnos para vida o para muerte. Ten cuidado cómo hablas. Proverbios capítulo 6 verso 2, dijimos que te has enredado con las palabras de tu boca, con las palabras de tu boca has sido atrapado. Muchos se enredan con las palabras de su boca, muchos se atrapan con las palabras de su boca, están con los pies amarrados y no puedes avanzar, no puedes avanzar. ¿Por qué? Porque ya te ataste hace mucho tiempo. Por eso que es importante, el domingo pasado desatamos, renunciamos, rechazamos todo eso. Ten cuidado de cómo hablas, que tus palabras son pequeños constructores albañiles que van edificando la pista donde tú vas a caminar en el futuro. Por eso que es bueno que edifiques pistas correctas, hablando positivamente. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, este dinero va a venir, voy a abrir mi negocio, mis hijos van a ser sanos, mis hijos van a ser prósperos, van a estar en la universidad, están bien. Construye tu vida con palabras correctas.
No te ates ni te amarres con tus palabras incorrectas. Proverbios 18:21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Que se atengan a las consecuencias. Este texto es poderoso, ya lo has leído, pero te has puesto a analizar. El Señor te está diciendo, si hablaste equivocadamente, ahora te la aguantas. Atente a las consecuencias de lo que has hablado. Entonces, sabiendo eso, ten cuidado de cómo hablas en el futuro. No te cuides de tener la lengua. Algunas personas se preocupan de tener la falda larga, pero la lengua también está larga. Te cubre las rodillas, pero con la lengua te cubres hasta los dedos del pie. La tienes larga. Deja la chismosería, deja la habladuría. Deja de ser conflictivo. Deja de meter cizaña, veneno. Todo lo que tú siembres en una persona, escúchame, vas a ver la cosecha en tus hijos. Vas a ver la cosecha en tu vida. Pastor, es que yo tengo la razón, él era así o ella era así, no me interesa. La Biblia no te obliga, no te instruye para que hables de esa manera. Cada vez que tú sueltas la lengüota y hablas cosas negativas de alguien que decidió creer en Cristo, por más que esté mal esa persona, tú estás sembrando semillas que vas a ver los frutos en tu futuro. Acuérdate de mí. Acuérdate, yo lo he pasado porque yo he cometido ese error. Y lo que yo he hablado negativamente se ha visto reflejado en mí. De verdad. Ten cuidado de lo que hablas. Ten cuidado de las cizañas que metes. La palabra tiene 4 estados y 4 niveles de uso. Si vamos a hablar de la palabra de Dios, que es una llave y es una de las llaves más poderosas que hay, tienes que entender, si Dios en la Biblia está hablando de que tus palabras, tienes que poner un guardián, un guardia que cuide tus labios, tus palabras. Está diciendo que te vas a saciar del fruto de tus palabras. Está diciendo que tus palabras te atan, te amarran. Entonces hay que ponerle atención, ¿correcto? Entonces tienes que entender que las palabras tienen 4 estados y 4 niveles de uso. Número 1, el primer estado, el primer nivel es la palabra profetizada. Número 2, la palabra hablada. Número 3, la palabra declarada. Y número 4, la palabra proclamada. La palabra se profetiza, la palabra se habla, la palabra se declara y la palabra se proclama. Te las voy a explicar. Porque cada una de ellas, a pesar de que son la misma palabra, pero tienen 4 estados diferentes y 4 formas de uso. La palabra profetizada es la palabra que sale del corazón y la mente de Dios, reflejando su naturaleza, su carácter, su autoridad y su voluntad. La palabra profética más poderosa de la vida es la Biblia. En la Biblia está su carácter, su naturaleza, su autoridad y su voluntad. Si tú no comprendes eso, vas a estar buscando a un profeta que venga de otro país, a cualquier charlatán que venga y comience a predecirte tu futuro. Ya lo he dicho anteriormente y perdónenme a los que están escuchándome, discúlpenme. Pues que ahorita no puedes confiar. Ahorita no puedes confiar. Ahorita cualquier persona te dice que viene a hablar de parte de Dios. ¿Para qué te estresas? Si esta es tu casa, si tú consideras esta tu casa, cuando tengas una duda, órale a Dios, ven a hablar con nosotros y pídele a Dios que te hable por medio de nosotros. Si es que no te parece, entonces enciérrate en tu casa, métete a la intimidad, en tu privacidad con Dios y deja que Él te hable. Agarra ese tiempo con ayuno, oración, meditación, estudio de la palabra y Dios te va a hablar. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que te responda cuando ya están aquí. No necesitas pedir, no necesitas confirmación, no necesitas orar. Hay matrimonios que se están destruyendo porque sencillamente no tienen la disposición de obedecer esta palabra profética. Es terquedad.
Hay matrimonios, personas que están pasando por problemas económicos porque no quieren someterse ni obedecer la palabra profética que ya está en la Biblia. Hay personas que están buscando la solución para sus hijos, para su familia. Dios ya te ha dicho que se tiene que hacer, pero esa palabra no la estás tú recibiendo y mucho menos aplicando en tu vida. Entonces, la palabra profética es la que sale y viene directamente de la boca de Dios y está respaldada al 100% por la Biblia. Es la palabra profética. Tú cuando hablas la palabra, tú vas a hablarla proféticamente basado y respaldado por el carácter, la voluntad, el gobierno y la autoridad de Dios que está escrito en la Biblia. Ese es un estado, el estado de la palabra profética. El siguiente estado es el estado de la palabra hablada. La palabra hablada es el lenguaje normal de todo hijo de Dios. Debería ser el lenguaje natural de todo hijo de Dios. La palabra hablada demuestra que tú estás transformándote. La manera como tú hablas, respaldado por la Biblia, va a demostrar cómo estás en el proceso de transformación. Te voy a dar un ejemplo. Vienes a la iglesia los martes, vienes a la iglesia los domingos, pero ¿qué haces durante la semana? ¿Qué conversas? ¿Qué hablas? ¿Estás trabajando? ¿Hablas de la palabra? ¿Estás cenando? ¿Hablas de la palabra? Ojo aquí, no quiero decir que te pongas en un estado religioso, no. Pero si es que tú eres una nueva criatura, si tú eres un hijo de Dios, en las 24 horas del día, por más que estés escuchando un reggaetón, por más que estés trabajando, jugando fútbol o lo que sea, tiene que haber en ese tiempo un momento en donde por naturaleza, por forma natural, a ti te nace hablar la palabra. Pero si tú solo todo el día, todos los días estás enfocado y hablando otras cosas y solo vienen los martes y los domingos para hablar la palabra que salga de tu boca, hay algo mal ahí. ¿Se está entendiendo lo que te estoy diciendo? Es muy importante eso. Haz un inventario de lo que estás hablando a diario. Por ejemplo, tú no puedes decir que eres hincha del Boca Junior si no ves sus partidos, si no te sabes los nombres de sus jugadores, si no sabes quién es el entrenador, si no sigues sus juegos. No puedes, no vas a hablar, no puedes. Yo soy hincha del Boca y no sabes nada. Yo soy cristiano, pero lo que hablas son tonterías. No hablas nada. No tienes palabras y no puedes dar lo que no tienes. Entonces la palabra hablada, en el estado de la palabra hablada, es el lenguaje normal, natural de todo hijo de Dios que va a demostrar que estás en un proceso de transformación. Si tú no estás hablando la palabra constantemente en cualquier momento de tu vida, algo está pasando. Algo está pasando. ¿Ok? ¿Los estoy aburriendo? Luego viene el tercer estado, que es la palabra declarada. Es la palabra que se habla con el fundamento de la fe y producirá de acuerdo al nivel de fe y convicción que uno tenga. La palabra declarada es la palabra que se habla con el fundamento de la fe. La palabra profética es la que sale directamente de la boca de Dios, respaldada por la Biblia, su autoridad, su carácter, su naturaleza, su gobierno. Luego viene la palabra hablada, que es el lenguaje natural de todo hijo de Dios, que debería estar. Y ahora viene la palabra declarada, que el fundamento es la fe. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú lees y lo crees, tú lo declaras. Pero ojo aquí, el fundamento es la fe. Mucha gente me ha criticado cuando a veces he dicho que nosotros decimos, ¿cómo está la iglesia? Estoy bendecido, guapo y peligroso. Sé que lo hacemos de broma, pero escúchame. No me gusta que la gente esté diciendo, y le pido perdón a todos del internet, bendecido, prosperado y en victoria. Me han dicho, ¿por qué obstruyes a que una persona declare la palabra esa? Ok, digamos, ¿lo estás declarando que estás siendo bendecido, estás siendo prosperado y estás en victoria con el fundamento de la fe? ¿O es un modismo religioso que estás hablando que te enseñaron en tu otra iglesia? Amén, gloria, gloria, aleluya.
en las prédicas. Y no estoy criticando, perdonen nuevamente a todos los pastores, los amo con todo mi corazón. Pero hay pastores que están enseñando y sacan 200 amenes durante la enseñanza. Como digo, hermanito, amén, gloria a Dios, aleluya. Y por eso que el Señor Jesús dijo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y que esto, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Qué estás declarando? Estás hablando, simplemente. Ni siquiera profetizando, ni siquiera hablando como lenguaje de reino, porque en el reino no hay religiosos. Y mucho menos declarando, porque no hay un fundamento de la fe. O sea, no lo estás creyendo. ¿Se entiende lo que estoy hablando, iglesia? Es importante porque si Dios está diciendo que la palabra de Dios, que la palabra, tus palabras te pueden atar, dan vida y dan muerte, que tus palabras son importantes en tu vida, entonces tienes que tener cuidado de lo que hablas. Y mucho más, en especial, si por tu boca sale palabra de Dios. Que no salga palabra religiosa, que salga palabra declarada, cuando el fundamento es la fe. Yo y mi casa serviremos al Señor. Una declaración de esa, si el fundamento no es la fe, si no estás empujando a tus hijos a que sirvan al Señor, tú no estás declarando nada. Perdóname que te diga eso. Yo y mi casa somos salvos. Y después estás tratando de buscar tu salvación con tus actos humanos, con tus obras humanas. Tú no estás declarando nada. Tú simplemente estás hablando. El Señor es mi proveedor, lo declaro. Y estás temblando porque no ves el dinero para pagar tus cuentas. Tú no estás declarando nada porque el fundamento de la fe no existe en esa declaración. Espero que me estén entendiendo, iglesia. Discúlpame si te estoy aburriendo, pero quiero que nuestro lenguaje hable, que no seamos personas que solo hablamos por hablar. Si vas a declarar una palabra, pregúntate antes si está respaldada o está sentada en un fundamento que es la fe. ¿Qué es eso? Que tú crees lo que estás hablando. No lo estás diciendo por modismo. Y si tú lo crees y lo declaras, te paras en esa palabra. No te mueves, no te mueves, no te mueves, no te mueves. ¿Quieres ver una palabra declarada correctamente? ¿Quieres que te enseñe? Los 3 jóvenes que entraron al horno de fuego. El rey Nabucodonosor les dijo, si no se postran a adorarme, los meto al horno de fuego. Ellos no se postraron a adorarlo, porque tenían la convicción del Dios a quien sirven. Y le dijo, entonces prendan el horno de fuego, los voy a meter, entren. Bueno, el Señor nos va a salvar, dijo. Y si es que no, pues igual, nosotros no adoraremos a otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Convicción. ¿Hablaron? No. Declararon la palabra, pero el fundamento fue la fe, a tal extremo de que los metieron al horno. Entraron al horno, estaba tan caliente que el guardia que los tiró amarrados se quemó en la puerta. Imagínate el calor. ¿Y qué es lo que dice la Biblia después? Que cuando se acercaron a mirar, ya no eran 3, eran 4. Eran 4. Y de repente se quemaron las cuerdas, todo, y salieron caminando. Ni un pelito se les quemó. Sé que eso no te emociona, porque para declarar una palabra con el fundamento de la fe, ay, si no hay cámaras te diría la palabra, pero hay que tener los pantalones bien puestos. No cualquiera declara una palabra en un momento de angustia. No cualquiera declara una palabra en un momento donde estás viendo problemas, crisis. Ahorita sentí que me ahogaba ahí. He estado bien todo el día y me entró una crisis de tos que hasta el pecho me dolía. De verdad, sentía que me desmayaba, estaba sudando. ¿Qué es lo que hice? Yo soy sano. Vine acá y me arrodillé. Vine acá y me arrodillé y me agarré el pecho y dije, en el nombre de Jesús, tú no me vas a parar de hablar la palabra. No la hablé, lo declaré. El fundamento de la fe lo creí, porque hasta me subí a adorar. ¿Se entiende lo que te estoy hablando, iglesia? Cuando comprendas eso, ninguna deuda, ningún problema matrimonial, ninguna enfermedad o ninguna crisis o mala situación en tu vida te va a detener y obstruir por temor de declarar la palabra cuando el fundamento es la fe.
todo lo que tú hables de parte de Dios tiene que estar fundamentado en la fe. Si tú simplemente lo repites, estás siendo una grabadora. Yo por esa razón, cuando muchos dicen, ¿cómo estás, iglesia? Bendecido, prosperado y en victoria. No caminas como bendecido, no está prosperado porque está quebrado, ni camina en victoria porque para peleando batallas. Cada vez que lo ves al hermanito, ¿cómo estás? Ay, pastor, peleando, pero avanzando, peleando. Pasan 20 años y estás en lo mismo. Perdóname que te diga. Perdóname que te diga eso. Sé que le caigo gordo a muchos, pero al Dios al que yo sirvo, es un Dios fiel, no es mentiroso. No es mentiroso. Sí, algún día te vas a alegrar y vas a decir, sí, Señor. Y ese día vas a ver realmente cambios en tu vida. Mientras tanto, igualito, estás cómodo. Te entiendo, estás saliendo de la iglesia religiosa todavía. Estás cómodo ahí. No te incomoda. ¿Qué estás esperando? ¿A que te deje tu mujer? ¿Qué estás esperando? ¿A que te quiten el carro o la casa? ¿Qué estás esperando? ¿A que tus hijos realmente ya estén en la cárcel? ¿Qué estás esperando? Para declarar correctamente la palabra con el fundamento de la fe. ¿Qué estás esperando? Entonces ya tenemos la palabra profetizada, la palabra hablada y la palabra declarada. Y el cuarto estado y nivel es la palabra proclamada. Ponme mucha atención. La palabra proclamada es la palabra que anuncia específicamente algo que está respaldado al 100% por el gobierno del cielo. Ese es un nivel al que todo creyente debería llegar. Porque es diferente declarar que proclamar. Una declaración es una declaración que está basada con un fundamento de la fe y lo declaras y lo crees, sí. Y muchos, aunque tengan duda, pero dominan esa duda y la declaran. Pero una palabra proclamada demanda que tú te posiciones como lo que eres realmente, un embajador del reino de los cielos. Un heraldo en la época de los reyes es una persona que representa el gobierno de Dios. Un heraldo era enviado a proclamar una nueva ley y llamaba a todos, atención, atención, vengan, y sacaba. Del rey demanda, esto, el otro. Y el que no lo cumple, habrá esta consecuencia. ¿Han visto las películas de reyes? Y se tenía que hacer lo que él decía, porque él era la representación máxima. Él estaba proclamando algo y estaba respaldado al 100% por el rey. Él no tenía ningún temor, porque sabía que si alguien se levantaba en contra, ahí le caían con peso. Tú tienes que pasar del nivel de declarar al nivel de proclamar, pero eso demanda una convicción más fuerte en tu persona. Demanda una convicción más fuerte en tu persona. Demanda algo fuerte. Estábamos hablando con mi esposa hoy día de un negocio que estamos haciendo y de repente todavía no vemos el capital por ahí. Y le digo, tranquila, relax, en el nombre de Jesús. Nunca digas que no tienes lo que tus ojos humanos no pueden ver todavía. Cuando tú tienes la convicción, tú proclamas, hablas que ya eso está en el cielo y está viniendo acá y se va a materializar. Ay, ay, ay. Cuando tú proclamas la palabra, todo se tiene que someter a eso. Ya te he contado muchas veces lo que pasó con mi hermano. Y lo hago como testimonio, como para glorificar a Dios. Y estoy orgulloso del hermano que tengo. Que el diablo se lo quiso llevar. Lo quiso matar, 3 intentos de suicidio. La psicología lo había desahuciado. Pero Dios me dio una palabra y una promesa. Y yo me paré en esa palabra. Y aunque todo el mundo alrededor, muchos renunciaron y dijeron, ya no. Yo dije, no, hasta el último segundo voy a creerle a papá. Cuando tú crees una palabra y la proclamas y la hablas con autoridad, todo se tiene que someter a esa palabra.
Toda la oscuridad se tiene que ir, todo el caos se tiene que ir, porque cuando viene la palabra viene la luz, viene la autoridad, el gobierno de Dios sobre lo que tú estás declarando, sobre lo que tú estás proclamando. Por eso decídete, iglesia, a desarrollar la habilidad de proclamar. Ya no solo profetizar, hablar, declarar, no, proclama, proclama. Proclama con autoridad, proclama sobre tus hijos, proclama tus derechos, proclama sobre tus finanzas, proclama sobre tu matrimonio, proclama sobre tu vida, proclama sobre tu salud, proclama, proclama, no por emoción, respaldado al 100% por la palabra de Dios. Su palabra jamás vuelve a él vacía, jamás. Entonces, dicho eso, cerramos con la primera llave, que es la palabra hablada. Y la palabra tiene 4 niveles y 4 estados. La palabra profetizada, la palabra hablada, la palabra declarada y la palabra proclamada. Ahora vamos a entrar a la segunda llave, ¿ok? Solo les voy a dar una sola llave, no voy a poder darles todas, pero no quiero dárselas así de boca nomás, quiero explicarlas. ¿Me permiten? Una llave más y nos vamos, tengo 12 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Ok. La segunda llave es la llave de la fe. Di conmigo, la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, di conmigo, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, necesitas certeza y convicción. Y esa te la da Dios, no la tienes tú. Pero tienes que entender algo. Tus ojos humanos jamás podrán ver lo que por el Espíritu tú puedes hacer. La fe no es la certeza en el alma. La fe es la certeza en el Espíritu. La fe no es la convicción en el alma, la fe es la convicción en el espíritu. ¿Qué te quiero decir eso? El alma es la parte emocional tuya, el alma es tu carácter, el alma es tu personalidad. En el alma se envuelven tus emociones. Entonces, la fe no puede provocar esa certeza en tus emociones. No esperes sentir en el alma la certeza para creer. No esperes sentir en el alma la convicción para ver. En el alma no aparece. En el espíritu aparece. Pastor, entonces ¿por qué no puedo verlo todavía? Porque te falta más palabra. Lo único que trae la fe es la palabra. Te falta que te expongas más a la palabra. Mientras más te expones, más vas a crecer y madurar espiritualmente y vas a obtener esa certeza y esa convicción que de forma humana, carnal y almática no lo puedes hacer. Porque el alma te hace ver lo negativo, te da miedo. El alma te hace dudar porque envuelve sentimiento, envuelve temor, angustia. Pero si tú estás tratando de creer, de creerle a Dios, cuando tu cuerpo se alinea y se sienta bien, dice, ahora sí te creo, Señor, jamás va a pasar. Jamás va a pasar. Eso sucede en el espíritu y tú ni lo vas a saber. Tú no lo vas a sentir. No es tu responsabilidad sentirlo. Tu responsabilidad simplemente es creerlo. Y lo crees en el espíritu. Simplemente, y lo que hemos hablado anteriormente ayuda a que perfecciones tu fe cuando profetizas, cuando hablas, cuando declaras y cuando proclamas. Tú estás ejercitando la palabra escuchada y estás caminando en fe. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo, iglesia? Te veo como que me estás viendo que está hablando. Es importante lo que te estoy diciendo porque afuera hay un mundo en donde necesita que tú hables correctamente, necesita que tú creas correctamente, necesita que tú tengas la convicción de lo que Dios dice se va a hacer en tu vida. Porque si no vas a vivir bajo tus propios esfuerzos. Vas a vivir sobre tu propia capacidad y tu capacidad y esfuerzo es limitado. Jamás se van a comparar a los esfuerzos y capacidad de tu Creador. Entonces, la fe no te da la certeza en el alma.
La fe te da la certeza en el Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedes creer algo que no puedes ver? ¿Cómo puedes creer algo que no puedes ver? Tú solo aprendes a creer lo que no puedes ver cuando aprendes a activar los principios y las leyes del reino. Práctica, práctica. Pastor, es que se me hace difícil. Practica. Si te pongo una pesa de 50 libras para que hagas brazo, ¿vas a poder hacerlo si no vas al gimnasio? No. ¿Qué haces? Pues anda con los de 10 primero, anda con los de 10, luego con el de 15, luego con el de 20, 25 y después vas a estar con el de 50. Práctica. Pero si no practicas, si no ejercitas esa fe en los pequeños situaciones de tu vida, pues jamás vas a poder creerlo. No puedes creer lo que no ves. Pero cuando practicas, ejercitas y aplicas las leyes y principios del reino, es cuando utilizas esas llaves correctamente y puedes creer lo que no ves. Y dices, aunque mis ojos no lo vean, yo sé que ahí está. Y aunque todavía no vea que está viniendo, yo tengo la convicción de que ya está aquí. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Eso es importante, iglesia, es importante. El venir a la iglesia te capacita para que por medio de la palabra que recibes puedas ver en el Espíritu lo que tus ojos humanos no pueden ver. La iglesia tienes que verlo como un centro de capacitación. Para eso vienes, no para ser más santo. Vienes para obtener conocimiento, sabiduría, para que así con la continuidad la palabra se te es revelada. Para eso venimos acá a la iglesia. No hay nada más triste que ver a un hijo de Dios sufriendo de una ceguera espiritual. La ceguera espiritual comienza en la vida de un cristiano cuando comienzas a poner las cosas de Dios en segundo plano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Texto poderoso. Pero cuando tú comienzas a poner el reino en un segundo plano, es cuando comienza una ceguera espiritual. Y es cuando tus ojos ya no van a ver las cosas del Espíritu. Te vas a angustiar, te vas a preocupar y vas a decir, no veo todavía las promesas de Dios. Voy a buscar otro trabajo, voy a buscar más esto. No, con otro part-time me va a dar. No, trabajando horas extras voy a tener esto. Y perdona, no te quiero ofender. Es bueno que produzcas, pero más importante es que dejes que Dios produzca en ti. No te estoy diciendo de que te quedes sin hacer nada, pero cuando tú pones el reino primero, tú adquieres un seguro financiero, un seguro de favor, un seguro de gracia, pero tienes que creerlo. No tampoco es, pastor, es que comencé a venir 3 domingos seguidos a la iglesia y todo me sale mal. Estoy buscando el reino, pero no tengo nada. Por 3 domingos. Constancia, constancia. El reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. No me vengas a decir que eres valiente porque vienes 2 domingos, 3 domingos. Dime que eres valiente cuando a pesar de la economía mala, buscas de Dios. Cuando a pesar de la enfermedad, buscas de Dios. Pastor, es que es fácil hablarlo, de repente usted no sabe. No, yo he caminado en la nieve para ir a la iglesia. Yo no tenía carro y me iba a la iglesia. Vivía 1 hora y buscaba primero ir a la iglesia. Te lo digo por experiencia. Mi esposa lo sabe, así nos conocimos. Lo que te estoy diciendo es verdad. Es un principio bíblico. Y te lo digo con convicción. Te lo digo con convicción. Porque cuando tú aplicas esos principios, la añadidura viene solito. Cuando menos te des cuenta. Pues sigue viniendo, lo vas a creer un día, sigue viniendo. Yo te reto a que 1 año hagas eso. Yo te reto a que 1 año te comprometas con Dios. A decir, tú vas a ser primero no matter what. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Pero no me vengas a decir que estás 3 meses bien, 2 meses
preocupado. Luego 3 meses bien, otros 2 meses preocupado. Y así, el diablo te tiene así, temblando, saltando como títere. Se acabó el gozo. Jesús dijo que a nosotros se nos dio la capacidad de entender lo que otros no pueden. Pero el entender no sucede de forma automática. El entender requiere lo siguiente. Ya me queda 2 minutos nomás. Santo Dios, dale. Algo vamos a hacer ahí. Dios nos dio la capacidad, di conmigo capacidad, de entender. Amada iglesia, quiero que pongas atención en estos últimos minutos. En estos últimos 30 minutos, por favor. Dios te dio la capacidad, o sea, no es tuya. Lo único que tienes que hacer es preocuparte por entender, tratar de entender. Y Él te va a hacer entender. Porque lo que trae la palabra no se estudia, se te es revelada. La palabra tiene que provocar una convicción en ti para que tú puedas posicionarte en hablar, en declarar, en profetizar, en proclamar, en una atmósfera espiritual con la autoridad de vida cuando tú entiendes la palabra. Mientras tú no la entiendas, estás jugando simplemente a la iglesia. Mientras tú no la entiendas, el diablo está cómodo manteniéndote en tu ignorancia. Porque no la entendiste. Pero la palabra, dime, pastor, ¿cómo entiendo la palabra? Pregúntame. Ok, hay 3 cosas que tienes que hacer. Número 1, entender la palabra requiere exposición, saturación y constancia. Tú no puedes entender la palabra si no te expones a ella. Me la contó tal persona. No, exponte a la palabra. Tú te tienes que exponer a la palabra, número 1. Para eso vienes a la iglesia. Para eso lees en la mañana. Para eso lees en la tarde o antes de dormir. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos diarios hace una gran diferencia en tu persona. 5 minutos va a cambiar tu manera de pensar. 5 minutos va a transformar tu espíritu. 5 minutos te va a llevar a otro nivel de fe. Pero si tú no te expones, si tú no luchas por exponer tu persona, aunque te quedes dormido, aunque no tengas, aunque te aburra, aunque no te gusten los ojos verdes del pastor, su cabello rubio, lo que tú quieras, o la forma como me he visto. Cuando tú te expones a la palabra, tú le estás diciendo al Señor, me interesas, I'm here, aquí estoy. Y el Señor se puede manifestar a ti. Entonces, exposición, exponerse es muy importante. Número 2, dijimos saturación. No solo te expones, no solo la lees, sino te saturas de la palabra. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. No es solo una vez. El peor error de la iglesia es que una persona, tú invitas a alguien, ha pasado mucho aquí, invitas a alguien y de repente tiene un encuentro con el Señor. Yo envidio a esa gente que me dice, lo vi a Jesús. Sentí, me abrazó. Yo no he pasado, no he experimentado eso. Me da envidia de la buena. Ellos lo han sentido y sin embargo ya no están acá. ¿Por qué? Necesitamos saturarnos de la palabra. Cuando tú no tienes saturación de la palabra, es fácil dejar, es fácil irte. Un hermanito te mira mal, te vas, porque no tienes palabra, no estás saturado. Te ofendes con facilidad. Rápido te lastiman. Un cristiano que no está saturado de la palabra es un cristiano vulnerable. Fácil de destruir. Entonces ya tú necesitas exponerte a la palabra, necesitas saturarte de la palabra. Y número 3, necesitas desarrollar constancia.
Cuando tú eres constante en lo que haces, siempre vas a desarrollar aquello de lo que tú estás ejercitando. Es una ley, es un principio. Si tú no tienes constancia, no puedes superarte en ningún campo. No tienes constancia de ahorrar, no puedes cambiar, mejorar tu economía. No tienes constancia de cuidar tus alimentos, no puedes bajar de peso. No tienes constancia de controlar tus palabras, no vas a poder componer el ambiente, la paz en tu hogar. No tienes constancia. La falta de constancia hace que el cristiano rápidamente caiga. Entonces tú necesitas exponerte a la palabra, necesitas saturarte de la palabra, pero necesitas ser consistente. Dios es un Dios amoroso y bueno, y lo más poderoso que Dios le ha dado al ser humano es la libertad, el libre albedrío. Si Dios truena los dedos para que tú tengas siempre, estés a su lado, no sería Dios. Él se hace Dios y se hace más grande cada vez que tú decides buscarlo. Cada vez que tú decides buscar de Él, conocerlo, dejar todo por Él. Iglesia, esto es algo muy importante. Me gustaría decirte, ven por todo el año a la iglesia y tu vida va a cambiar. No. Si no desarrollas el exponerte a la palabra, el saturarte y el ser constante, jamás vas a poder caminar en una fe inquebrantable. Nunca vas a poder caminar en una fe que no se rompe con facilidad. Todo creyente que no se expone a la palabra, se satura de ella y lo hace constantemente, jamás podrá vivir por fe a su máximo potencial. Jamás. Hay un potencial dentro de ti muy grande, porque tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero si no te expones, no te saturas, si no eres constante, ese potencial está dormido. Quiero que te memorices lo siguiente: la fe es un recurso con el cual podemos conquistar todas aquellas promesas de Dios escritas en su palabra. La fe es un recurso, pero tú no podrás jamás conquistar aquello que no estás dispuesto a creer. No podrás. Por eso que la llave de la fe es una de las llaves más poderosas. Primero es la palabra, porque por la palabra viene la fe, pero con la fe viene responsabilidad. Yo espero que hayas entendido eso, amada iglesia, y que hayas entendido lo que es el poder de la palabra hablada, profetizada, declarada, proclamada, y también de lo que es la importancia de activar la fe, de que nosotros nos expongamos a la palabra que trae la fe, nos saturemos de esa palabra que trae la fe y sobre todo que seamos constantes en eso.